trayéndoles un resumen, porque para tarea para la casa yo me llevé la tarea de leer el libro de Job, que son 42 capítulos, y que cada capítulo tiene una enseñanza, cada versículo podemos sacar algo de ahí para nuestra vida. Pero para hacer un resumen, porque obviamente ahora no podemos leer y por el tiempo todo el libro, para los que no conocen, a lo mejor las personas que no han ido a célula, no sé si son personas nuevas o ya conocen algo del Señor, pero Job era un hombre que el Señor dice en su palabra, porque el Señor dice en ese minuto, mira a Job, que es un hombre varón recto, justo. Job era un hombre que hacía todo para agradar al Señor. Era un hombre rico, que tenía muchos bienes, próspero en cada área de su vida, porque también era próspero en lo familiar. Tenía muchos hijos, su esposa, tenía sirvientes. Pero en los primeros 2 capítulos del libro de Job podemos ver cómo nos enseñaban, como dice su palabra, que Job pierde todo. El primer día perdió su ganado, perdió sus trabajadores, dice que perdió hasta la casa donde estaban sus hijos, sus 10 hijos. Y en un día perdió todas esas cosas y se quedó sin nada. Quedó sin nada y el segundo día fue tocado por una enfermedad que en su cuerpo tenía llagas que le producían mucho dolor, que le producían comezón, dice la palabra. Y Job estaba en un estado en que, si bien, bueno, los que conocen su historia, sabemos que nunca él llegó a renegar en contra de Dios por todo lo que estaba viviendo, que después de haber tenido todo quedaba sin nada y que su salud, su vida también había sido tocada por algo que él no se explicaba. En estos días en que él perdió todas sus cosas, aparecen sus amigos. Y la palabra habla de 3 amigos que fueron los que llegaron donde Job, que era Elifaz, Bildad y Zofar. Y estos amigos se pusieron de acuerdo, supieron que Job estaba pasándolo mal, que estaba sufriendo, que había perdido todo, que estaba muy enfermo. Dice que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a ver a nuestro amigo. Se juntaron, fueron a verlo y la palabra dice que incluso desde lejos ellos no lo reconocieron. Yo pensaba, trataba de asemejar a lo mejor cómo estaba su cuerpo, que quizás a veces cuando vemos las películas en Semana Santa, no sé, las antiguas, cuando la gente tenía lepra, su rostro eran desfigurados, su cuerpo dice que él estaba lleno de llagas que le producían dolor y mucha picazón. Tanto que sus amigos no lo reconocieron. Y dice que sollozaron, o sea, lloraron con sollozos por él, por ver el sufrimiento que él tenía. Pero estos amigos al llegar, estuvieron 7 días junto a Job, solamente en silencio. No pronunciaron palabra y Job tampoco pronunció palabra sobre lo que él estaba viviendo. Solamente estaba, no sé, tal vez meditando, pensando por qué le estaba pasando todo esto, asimilando quizás, porque cuando nos suceden problemas o cosas que vienen de repente, o sea, Job no empezó de un día para otro a empobrecerse, o sea, gradualmente a empobrecerse. No empezó con una pequeña enfermedad, fue y se dio cuenta que iba enfermando, sino que en 2 días fue súbitamente, perdió todo y enfermó. Entonces quizás él estaba meditando en por qué le había pasado esto, estuvo en silencio 7 días, dice la palabra, y esos 7 días sus amigos estuvieron en silencio con él, hasta que Job comenzó a abrir su boca. Cuando estos amigos llegaron donde Job y Job empezó a abrir su boca, también ellos empezaron a dar su opinión al respecto de lo que le estaba pasando. Unos le dijeron, a lo mejor obraste tan mal que eso estáis cosechando hoy. Quizás que hiciste, quizás que pecado cometieron tus hijos, que hoy día tú estás pagando, Dios te está haciendo pagar por lo que tus hijos hicieron. Buscando explicación, dando ellos su opinión. Y una de las cosas que aprendíamos la semana pasada con respecto a esto
es que muchas veces actuamos de esa manera. Y el pastor Cote comenzó con una gran pregunta ahí adelante que decía, ¿me escuchas? Cuando Job abre su boca y comienza a hablar, y están sus amigos acompañándolo ahí, todos los capítulos que vienen hacia adelante, él empieza en un diálogo donde trata de buscar una explicación a lo que él está viviendo. ¿Por qué me pasa esto si yo ayudo al huérfano? ¿Por qué si me preocupo de los pobres? ¿Por qué si nunca he mirado a una mujer ajena con codicia? ¿Por qué si nunca he pecado en esto, en lo otro, en lo otro? Era tan recto, era tan justo que él se empezó a preguntar, chuta, ¿por qué me pasa esto si yo soy, como a veces nos sentimos nosotros, soy tan buena, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice? ¿En qué pequé? ¿En qué me equivoqué? Y muchas personas a veces se acercan como estos amigos de Job en la misma actitud, que si bien muchas veces tal vez son respuestas o principios que no están desviados de la palabra, están correctos, porque primero hay que hacer, yo decía, tengo que hacer una diferencia en esto, respecto de mi persona, no de Job en este caso. A veces sí lo que vivimos es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestro mal actuar, de decisiones mal tomadas. Estamos viviendo problemas, a lo mejor muchos llegamos o llegan con dificultad delante del Señor, con oraciones que quizás sentimos que el Señor no nos está escuchando. Y nos preguntamos a lo mejor como Job, ¿me estás escuchando, Señor? ¿Me escuchas? ¿Escuchas mi clamor? ¿Escuchas mi ruego? ¿Escuchas mi oración? Pero muchas veces las cosas que vivimos no tienen relación con a lo mejor con alguna mala decisión o una mala actitud o algún pecado nuestro, sino simplemente Dios lo permitió así y Él permitió que eso sucediera. Cuando estos amigos llegan y yo veo la figura de que, chuta, mejor se hubieran quedado callados más días, no hubieran abierto la boca después de esos 7 días porque empezaron a decirle, quizás ¿qué hiciste que te está pasando esto? Quizás ¿qué pecado cometieron tus hijos, tú? Y a veces actuamos de esa manera. No tenemos la opinión, formamos o emitimos algún consejo como estos amigos con nuestra propia dirección, con lo que nosotros creemos. Te está pasando esto porque ahora es poco. Te está pasando esto porque antes tú pecaste, hiciste esto, hiciste aquello y Dios te está castigando. Y a veces nos sentamos en esa silla acusadora para acusar al otro respecto de lo que está viviendo. Job tenía una respuesta para cada una de las preguntas de sus amigos. Él no había hecho nada indebido y como dice la palabra y lo repito, dice que era varón justo delante del Señor. Dios sentía orgullo de eso. Yo leía en sus palabras, porque aquí no dice Job, como cuando empiezan los libros a narrarse por otra persona, sino que aquí dice, el Señor mira a mi hijo, varón justo, recto. Entonces, ¿qué aprendemos de este episodio cuando comienza a abrir su boca Job y sus amigos? He aprendido, porque uno primero tiene que hablar desde su experiencia, que muchas veces tengo que quedarme callada. Porque si no tengo que entregarle a la persona el consejo adecuado o las palabras adecuadas que deben venir de parte del Señor, no de mí, de Marcela, mejor me callo, le ayudo en oración y cuando esté completamente convencida y esté segura que el Señor quiere que diga algo o dé una dirección, hacerlo. Porque a veces lo perjudicamos. Tal vez Job se sintió, chuta, menos mal que son mis amigos. Si no fueran mis amigos, quizás ¿qué me dirían? Entonces Job aquí levanta una serie de argumentos en donde cuando él le expone todo al Señor y delante de estos amigos que lo escuchaban, todo lo bueno que él ha hecho, todo lo recto que ha sido, cómo se ha comportado. Llegamos al capítulo 31, que era la cita que el pastor tomó para compartirnos la palabra, que es el clamor de Job, después de exponer todos sus argumentos, todo lo que el Señor, ¿por qué me pasa esto? Quiero entenderlo, busco una explicación, busco una respuesta. Dice el capítulo 31, versículo 35 de Job. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara
y sale con signo de exclamación, o sea, como quisiera que el Señor me escuchara, o sea, en el sufrimiento que él tenía, en lo que estaba padeciendo, que me responda el Todopoderoso, si él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Job, después de todo el tiempo que trató de entender si el Señor lo estaba escuchando, de exponer sus argumentos delante de él para entender lo que le estaba pasando, dice, como quisiera que el Señor me escuchara. Muchas veces nosotros necesitamos o nos sentimos de esa manera. Pasamos por dificultades o conflictos que a veces llevan un largo tiempo y sentimos que tal vez el Señor no nos está escuchando. Que no somos escuchados, le exponemos al Señor, mira Señor, esto hago para ti, esto voy aquí, hago esto, estoy aquí, llego a la hora, hago tanto por ti, esta cosa, esta otra, trato de ser justa, trato de ser buena hija, trato de agradarte. ¿Me estás escuchando? Que es la pregunta que nos hacían ese día y la hacemos muchas veces nosotros al Señor. Yo creo que a veces se la hacemos sin pasar ni siquiera un cuartito de lo que pasó Job. Y tenemos como el valor y el coraje de decir, Señor, ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo vas a contestar a mi sufrimiento, a mi problema, a lo que estoy viviendo? Y tratamos de buscar una explicación. A veces estamos de las dos veredas, de la vereda de dar un mal consejo, una palabra apresurada, o también de escuchar cualquier otra voz. ¿Estamos escuchando el consejo adecuado para resolver nuestros problemas y nuestros conflictos? ¿Estamos escuchando a la persona indicada? Como decía Maritza hace un rato, ¿estamos escuchando la voz del Señor para resolver, para actuar, para hacer lo que necesitamos, que el Señor quiere que hagamos o donde quiera direccionarnos? Entonces, después de Job elevar su súplica y de recibir el consejo de sus amigos, voy a buscar mi Biblia mejor. En el versículo 38, dice, entonces respondió Jehová a Job. O sea, después de escuchar todos los argumentos y todo lo que él de su súplica, de su oración que le elevó al Señor, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Cuántas veces hemos aconsejado sin dirección del Señor, sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, que yo te preguntaré y tú me vas a contestar. Job le hizo tantas preguntas al Señor, pero el Señor aquí viene, se planta y le dice, ahora yo te voy a preguntar a ti y tú vas a ser quien conteste. Y si ustedes leen el capítulo del 38, el Señor, si bien, gracias, tiene misericordia de nosotros, porque Él se podría plantar en su justicia y juzgarnos. Pero Él se planta aquí a pesar de que con una actitud de que espérate un poquito, ya hablaste suficiente, ahora tú vas a contestar lo que yo te pregunte. Aún así lo hace con amor y con misericordia. Y aquí la palabra el Señor le hace distintas preguntas a Job, entre esa, queriéndole decir quién eres tú para venir a cuestionarme a mí lo que yo estoy haciendo. Job quería buscar una explicación y a veces muchos de nosotros queremos una explicación a lo que nos sucede, a lo que vivimos. Típico que cuando uno conversa, por ejemplo, con personas que no conocen al Señor, ¿y por qué Dios permite que los niños en África mueran de hambre? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? Llega un momento y estamos viviendo un tiempo como iglesia, como congregación, en donde el Señor es el que nos está haciendo las preguntas. El Señor está preguntándonos a nosotros. Y así como nosotros, a lo mejor como Job, nos podemos sentir muchas veces, chuta, el Señor me estará escuchando. Él nos devuelve una pregunta, espérate, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Nosotros le estamos escuchando a Él? ¿Escuchamos la voz de Él para que nuestra vida sea dirigida
para realizar un trabajo en equipo como lo hicimos en la dinámica, escuchamos la dirección del Señor. El otro día, yo siempre salgo con mi analogía o con mis ejemplos que no son muy, muy serios, pero bueno, como dicen algunos que el Señor les habla hasta con los dibujos animados, a mí me pasa también, he aprendido a escuchar la voz del Señor en diferentes situaciones, hasta en lo que nos rodea en la naturaleza, como dice el pastor Héctor García. Y un día estaba viendo un video y ahora lo recordaba de hecho lo recordaba la semana pasada mientras escuchaba la palabra. Y hay un video circulando en las redes que es de unos perritos. Y el título del video dice, cuando escuchamos lo que nos conviene. Entonces está el perrito que lo dejaron solo en la casa y se hizo pipí. Entonces, son varias situaciones de varios perros, pero todos hacen lo mismo. Llega el amo y le dice, ¿qué pasó? ¿Quién tiene el perrito? El Darko. ¿Qué pasó, Darko? ¿Te hiciste pipí? Y el Darko así se da la media vuelta y se va. Y el amo sobre la misma le empieza a decir, Darko, vamos de paseo. Y el perro llega todo contento, salta con las orejitas paradas y está ahí porque quiere que lo saquen a pasear. Y le vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Mira, te hiciste pipí. ¿Qué hiciste? Se va al tiro, se da media vuelta y se va. Vamos de paseo y vuelve corriendo, saltando con las orejitas paradas. Y muchas veces nosotros somos como el perrito. Nos gusta escuchar lo que nos conviene. Vamos esto, te voy a bendecir, esto para ti, esto otro. Pero cuando el Señor nos dice, espérese un poquito, le voy a hacer unas preguntas y usted me las va a contestar. Escuchamos, nos damos la media vuelta y lo que no nos gusta oír de parte del Señor no lo escuchamos nomás. Necesitamos todos nosotros escuchar la voz del Señor para poder direccionarnos, porque difícilmente vamos a poder direccionar o dar un consejo a otros si primeramente no le escuchamos nosotros a Él. Quizá muchos han tenido un largo tiempo de oraciones al Señor que sienten que no las contesta y sienten que el Señor no les escucha. El Señor siempre nos escucha. Él está en todo tiempo, en todo lugar, en cada momento. El problema es que a lo mejor nosotros no le estamos escuchando a Él. ¿Por qué hacemos las cosas? Se nos preguntaba. ¿Por qué trabajas para el Señor? ¿Por qué te das el tiempo de estar aquí en esta mañana? ¿Por agradar a alguien? ¿Por cumplir con alguien? ¿O lo hacemos porque amamos al Señor y queremos escuchar su voz? A veces el Señor nos está entregando dirección a través de y pareciera que seleccionáramos igual que ese perro el consejo que queremos recibir. El que no nos gusta simplemente lo desechamos y lo echamos a un lado. Y nos sentimos tan buenas personas que, pucha, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sufrió esto otro? El Señor en todo momento tiene un propósito. Job era un varón justo, que a lo mejor ninguno de nosotros podría pararse. Yo no podría pararme hoy aquí y decir, yo estoy a la altura del Job. Si bien es un parámetro que nosotros debiéramos imitar, Job con todo lo bueno, con todo buen hijo del Señor que era, había algo que le faltaba. Y que en ese propósito él pudo, a través de su dolor de haberlo perdido todo, Job en un minuto dice, hasta su esposa le dice que maldiga al Señor. Pero Job escuchó esa voz o esperó escuchar la voz del Señor que viniera y le diera una respuesta. A lo mejor nunca recibió la respuesta de por qué estaba viviendo esa situación, lo que estaba pasando, pero entendió y comprendió en todo ese proceso que nunca había conocido realmente al Señor. Y en los últimos capítulos de Job, lo voy a leer de acá de la Nueva Versión, en el capítulo 42, después de escuchar al Señor, Job le dice, el Señor respondió a Job desde la espérense, ese era el otro, el 42. Dijiste, ahora escúchame,
yo voy a hablar, aquí está hablando Job, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y Job dice, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez que escuchamos al Señor, como escuchó claramente Job, y pudo conocerle en una mayor profundidad, desde otra experiencia, desde otra vivencia, nos hemos retractado, nos hemos arrepentido, porque aquí el Señor le dice, Job le dice, me retracto de todo lo que dije para atrás, como, ¿quién soy yo? Me tapo la boca, dicen unos versículos, porque ¿quién soy yo para cuestionarte a ti lo que tú estás haciendo? A veces quedamos tan pegados en las situaciones que vivimos y en nuestro sufrimiento, tal vez en nuestro dolor, que nos vemos lo que el Señor quiere hacer a través de esa situación. A veces emprendemos negocios, relaciones sentimentales, familiares, de amigos, de lo que sea, con nuestros propios hijos, sin preguntarle al Señor. Entonces le estamos escuchando para direccionarnos, nos detenemos cuando el Señor nos hace preguntas y de verdad nos analizamos para decir si estoy mal en esto. Necesito retractarme como Job, taparme un poco la boca de todo lo que a lo mejor estoy argumentando y escuchar realmente lo que el Señor quiere decirme. Necesitamos hacer eso. Y aparte de necesitar hacerlo por nosotros mismos, necesitamos hacerlo porque hay una sociedad que grita escuchar la voz del Señor. Hoy día, esta semana, veía las noticias que todos espantados porque unos niños se desmayaron porque recibieron el Espíritu Santo en su colegio. Y es tan terrible, pareciera que eso suceda. Y se acepta, se tolera que a lo mejor a los niños les enseñan, incluso en los colegios, con unas pinturas que prácticamente que promueven la pedofilia, la sodomía y todas esas cosas. Esa sociedad necesita que nosotros tengamos la voz del Señor, que nosotros seamos esa voz que necesitan escuchar. Entonces yo no puedo ir y pararme y a mí me ha pasado y me he arrepentido muchas veces y por eso he aprendido a quedarme callada, porque a veces las personas vienen a decirnos algo y nosotros parece que tenemos la receta instantánea. Sí, mira, una vez yo hice esto, no tenemos una receta para cada situación. Cada persona es un universo individual que Dios creó, que somos todos distintos. Y usted, yo, somos los que tenemos que llevar esa voz del Señor a esas personas. Pero para eso primero tenemos que dejar de argumentar todo lo que nosotros hacemos por el Señor y que a veces lo hacemos por hacerlo y escuchar más de Él. Y que podamos decir, como dijo Job, que a lo mejor le oímos de oídas y que lleguemos a conocer en esa profundidad en donde podamos abrir nuestra boca para bendecir a otro, para que sea el Señor a través de nosotros. No podemos ser indiferentes a lo que la sociedad vive, pero para eso necesito yo primero detenerme y escuchar la voz del Señor, escuchar lo que Él me está preguntando y no esquivar como ese perrito a lo mejor lo que no me gusta. Y aprender a depender de Él. Y para escuchar al Señor hay que aprender a escucharlo en todo ámbito de nuestra vida. A veces desechamos lo que dice un amigo, lo que dice un pastor, lo que nos dice un líder. A veces Dios tiene que ocupar hasta nuestros mismos niños para hablarnos. Entonces debemos entrar en una introspección, en escuchar la voz del Señor y reconocer que hemos actuado mal, que a lo mejor hemos hablado mucho y poco hemos escuchado lo que Él nos está diciendo. Cuando aprendamos a escuchar esa voz del Señor, realmente le vamos a conocer. Job tuvo que vivir todo esto. No esperemos vivir toda la calamidad que pasó él para poder escuchar al Señor. Pucha, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Algo no estamos escuchando. Algo no estamos dejando de hacer. Porque si volvemos de nuevo a vivir lo mismo, a pasar el mismo conflicto, el mismo problema, es porque no estamos haciendo nada para cambiarlo. No estamos escuchando lo que el Señor nos dijo.
A veces les digo yo a los niños, anda, mamá, ¿puedo usar el celular? Bueno, te voy a dar 15 minutos, pero primero anda, arregla tu mochila, revisa tus tareas y cuando esté todo eso listo, ahí ven y me preguntas de nuevo. Ya, ¿qué te dije que hicieras? Que arreglara la mochila. Así escuchamos a veces, solo que arregle la mochila. Y el Señor nos dio más instrucciones. Ellos no van a conseguir esos minutos esos 15 minutos de celular si no hicieron toda la instrucción que yo les di. Necesitamos hacer todo lo que el Señor nos manda hacer para poder recibir a veces lo que esperamos. Amén. Les voy a compartir las palabras las preguntas como cada célula, pero para que cada uno se la lleve a su casa, para que reflexionemos en eso. Dice, de tu servicio para Dios, ¿de cuánto tienes certeza que obedece a una encomienda dada por el Señor? Los que estamos haciendo algo para el Señor aquí en la casa, en la iglesia, ¿cuánto de lo que estamos haciendo obedece a lo que el Señor nos ha dicho que hagamos? El Señor nos envió, el Señor nos dijo que diéramos tal consejo, el Señor nos dijo que hiciéramos tal o cual cosa. ¿Cuál es la mayor bendición postrera recibida por Job? O sea, los capítulos de Job terminan, Job tuvo más hijos. El Señor le devolvió más de lo que él tenía, que ya era bien acaudalado. Pero ¿será haber recuperado todo eso y tener más hijos su bendición postrera? ¿Qué atributo del Eterno es el que hoy se está revelando a nuestras vidas? Estamos escuchando para descubrir cuál es el atributo de parte del Señor que quiere que en nosotros se desarrolle, florezca. Necesitamos callar y pedir menos explicaciones y escuchar realmente lo que el Señor quiere de nosotros, para que así podamos nosotros ser bendición para otros. No podemos querer a lo mejor, no sé, por ponerle un ejemplo y para no ofender a nadie. Con Juan Carlos queremos ser líderes, es broma, del Ministerio de los Matrimonios, pero no somos capaces de cuidar a nuestra célula. Podremos lograr esa encomienda y a lo mejor en nuestra gana, si a lo mejor ni siquiera el Señor me lo ha dicho. Entonces, bueno, el Señor nos invita, porque a mí primero también, a no evadir sus preguntas, a no evadir sus cuestionamientos. Que podamos escuchar los cuestionamientos del Señor y como Job arrepentirnos, retractarnos de muchas de nuestras palabras para que podamos ser esa bendición que Dios necesita para otros, para aconsejar no en lo que nuestro propio corazón cree correcto muchas veces. Podemos incluso actuar aquí, venir a la iglesia, ser buenas personas, como a lo mejor lo era Job, pero en todos nosotros hay algo que debe rendirse delante del Señor. Yo, Marcela, tengo áreas de mi vida que tienen que morir delante del Señor y que tengo que retractarme de ellas y arrepentirme para que el Señor tome el control y poder escuchar y recibir la dirección que Él tiene para mi vida y así para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Dios los bendiga y que nos dé la fortaleza de poder hacerlo. Y la valentía, porque muchas veces preferimos hacernos a un lado y no escuchar, en vez de tomar la decisión en serio y escuchar la dirección del Señor. Amén. Oremos al Señor. Los invito a que cerremos nuestros ojos y que oremos al Señor para que Él nos ayude, para que podamos escuchar su voz, hacer menos preguntas tal vez y poder entender que lo que estamos pasando muchas veces, que la dificultad, que el problema, si bien muchas veces tiene que ver con nuestras malas decisiones, es una cadena. Si tomamos malas decisiones es porque no escuchamos la voz del Señor.
porque nos equivocamos no por gusto, sino que de casualidad o por azar del destino, eso no existe. No hemos escuchado la voz del Señor cuando Él nos ha querido direccionar y nos seguimos equivocando y hacemos las cosas por hacerlas y estamos muchas veces aquí cada domingo por estar, pero no hemos escuchado la voz del Señor, no nos hemos detenido a retractarnos y a callar nuestra boca como Job. Si algún día, si hoy en esta mañana alguno de nosotros vino con una dificultad, callémonos y escuchemos la voz del Señor. No cuestionemos tanto las cosas. A veces nos sentimos tan buenos que no nos creen. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tan buena, si no me lo merezco? Quizás el Señor lo está permitiendo para que entremos a una profundidad distinta con Él, a una comunión mayor, que podamos escuchar su voz. Padre eterno, en esta mañana oramos, Señor, para que usted abra nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para que podamos menguar, Señor, en nuestra persona y podamos escuchar la voz suya, Señor. Esa voz que cuando usted se plantea frente a nosotros y nos dice, te voy a preguntar, nosotros muchas veces no tenemos respuesta ante tantas cosas, Señor, pero ayúdenos a escuchar su voz para, Dios mío, ser direccionados por usted para hacer lo que usted nos ha mandado a hacer, no lo que nosotros en nuestros corazones creemos. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Podemos engañar a nuestra familia muchas veces. A lo mejor estos amigos pensaban que Job estaba ocultando algo y se lo dijeron. Confiesa lo que tú has hecho, que te ha hecho vivir toda esta situación, que te tiene en esta circunstancia. A veces hay cosas en nuestro corazón que debemos confesar, que debemos retractarnos, que debemos confesar y arrepentirnos, como dice esta palabra, en polvo y ceniza delante del Señor. Podemos escuchar su voz. Señor, en esta mañana que nosotros podamos escuchar su voz, aún en medio de los que tienen tribulación, que tienen problemas, Señor. Aquellos que necesitamos, Señor, dirección para resolver nuestros conflictos, nuestras dificultades, Señor. Podamos escuchar su voz, Señor. No el consejo equivocado, el consejo apresurado, sino que ese que viene desde usted, Señor. Que podamos, Señor, nosotros mismos dar ese consejo, Padre. Prepare nuestras vidas, escudriñe nuestros corazones, papá, para que nosotros podamos entregar ese consejo. Que nuestra boca sea tarda para emitir un juicio, Señor. Que primero podamos escuchar, Señor, los argumentos. Que si no hay palabras, Señor, direccionadas por usted, aprendamos a callar y a orar, Señor, por último por la situación y no dar consejos equivocados, errados que pueden ser de perjuicio para otras personas, Señor. Ayúdenos a escucharle y direcciónenos para hacer bendición en esta sociedad que le necesita tanto. Que la gente piensa o que en sus discursos, en sus ideologías, en sus protestas, Señor, no reconocen que necesitan de usted, pero sabemos, Señor, y reconocemos en ese grito, Señor, de ideología, Señor, falta de amor, falta de comprensión, falta de paternidad, Señor, y nosotros somos esa voz que tiene que articular la suya para bendecir a otros, para orar por otros, para tener el consejo correcto. Pero para eso ayúdenos a aprender a conocerle en profundidad, a escucharle, Señor, y a arrepentirnos. Nos arrepentimos, Señor, en este día de todos nuestros malos actos, Señor, de nuestro mal caminar. Le pedimos perdón si muchas veces no le hemos escuchado, Señor. Si usted nos ha dado la instrucción 2 o 3 veces, como a veces lo hacemos nosotros con nuestros hijos, con otras personas, pero no hemos estado con ese oído atento escuchando lo que usted tiene que decir, lo que usted dice de nosotros, no lo que los demás dicen, sino lo que usted dice de nosotros. Esperamos muchas veces y le pedimos perdón, que venga alguien prácticamente tomado en el espíritu a revelarnos lo que tenemos que hacer, cuando esas respuestas debemos encontrar en nuestra habitación, quizás en la intimidad de nuestra relación con usted. Ayúdenos, Señor, a poder conocerle como le conoció Job, Señor, a no oírle de oídas, Señor, y a esquivar sus preguntas.
sino a conocerle realmente. Oramos, Señor, para que usted nos bendiga, para que nosotros como iglesia podamos escuchar su dirección, Señor, aceptar la corrección y retractarnos, Padre. Oramos, Señor, por aquel que tiene dificultad y que tal vez se ha sentido como joven en este tiempo, Señor. Oro por ellos para que ellos puedan descubrir y escuchar su voz, Señor. No voces extrañas, voces que están dirigiendo, Padre, a lugares que usted no ha dicho. A tomar decisiones que usted no ha dicho, Señor. Que en las dificultades podamos reconocer que usted está en medio de ellas también. Y que usted a través de eso nos enseñe, nos educa, nos direcciona. Agradecemos por su palabra, Señor, y le ayudamos para que quede ahí en nuestros corazones y podamos reflexionar al respecto. Oro, Señor, por cada uno de nosotros y como iglesia para que nos ayude y podamos escuchar cada día su voz clara y audible, Señor. Aún en aquellos que pensamos que quién es este que viene a darme tal consejo. Que Dios mío, pese a nuestras creencias, a nuestros caracteres, podamos reconocer siempre que está su voz, Señor, ahí. En el nombre de Jesús, amén.